como es la voz realmente de un castrado. Una vez que se lo jubilaron del coro de la Capilla Sixtina que había quedado, bueno, murió en la pobreza. Ahora, presten atención. Gallego, como decimos con todo cariño, y en realidad no era médico, era un cantante de ópera, de una familia de cantantes muy bueno, muy reconocido, y que estando en una gira en Londres, dicen que un día de sol, lo cual es raro en Londres, ¿no? Se paró delante de una vidriera y el reflejo del sol en el espejo de la vidriera le daba en la cara, y se le ocurre, y si yo abro la boca y con una luz como esta me puedo ver la nariz, entonces se consiguió un espejito de odontólogo, que se cruza el dentista. Se puso contra el sol, hizo que el sol iluminara el espejito y manejó el espejito, abriendo bien la laringe, diciendo "ah" fuerte, y se vio las cuerdas vocales. Y fue el inventor de la laringoscopía, nada menos. Entonces fue, como resulta que los mayores días estaban nublados en Londres, dijo, mejor voy a tener una lámpara. Y puso una lámpara, como ven ahí, una lámpara de gas, y después puso un fronto para evitar, ¿no es cierto?, de esta manera, la laringoscopía hasta la invención del laringoscopio eléctrico, etcétera, electrónico, con luz eléctrica, la batería. Pero bueno, y le dieron los premios más importantes, se lo dio el rey de España, y él siempre dijo, no sé por qué merezco tanto premio por un espejito. Pero bueno, era un recuerdo, una anécdota de alguien que hizo muchísimo por los cantores, ¿no? Bueno, y terminado con los cantores, nos vamos a algunas figuras del ballet, donde ya se utiliza todo el cuerpo como expresión artística, no solamente la voz. Hay quienes pueden cantar y actuar, pero el ballet es la expresión corporal completa. Como dijo Ted Short, un gran bailarín y coreógrafo, la danza es el único arte en que nosotros mismos somos el material del que el arte está hecho. Esto exige una cantidad de sacrificios enorme. Es lo que podríamos hablar en iniciar trabajo como un trabajo penoso, realmente. La evolución del ballet. El ballet empezó como una danza cortesana, con movimientos medidos, y terminó a través de la historia con esta forma de ballet moderno, donde parecen mariposas, ¿no es cierto?, ingrávidas, ¿no es cierto?, que saltan de esta manera o se mueven de esta manera. Esta es la evolución del ballet, que se debió a la evolución de varios elementos. En primer lugar, del calzado. El calzado se llamaba el zapato de Luis XIV, porque Luis XIV usaba este zapato, que tenía villa. Miren, con esto se lanzaba, por supuesto con todas las limitaciones de la época. Hasta llegar a la zapatilla de ballet actual, que es realmente casi un elemento de tortura, como vestimenta de trabajo. Fue Mary Camargo, una famosa bailarina italiana del siglo XVIII, quien decidió cambiar esto por algo mucho más liviano, antes de llegar a la zapatilla actual. Porque en esta época los que bailaban eran hombres, no eran mujeres. Y si había alguna mujer que daba, no se notaban, porque los hombres se vestían de mujeres. Dicen que se notaban porque los hombres podían dejarse ver los tobillos y las mujeres no estaba permitido. Entonces, si alguna se veía el tobillo, sabían que esa mujer era un hombre disfrazado, un bailarín. Hasta que en 1920 a alguien se le ocurrió diseñar estas zapatillas para Ana Pavlova, una de las grandes bailarinas de la época, ¿no? El otro gran avance fue el de la ropa, esencialmente la pollera. Estas polleras pesadas, hasta llegar al actual tutú, ¿cierto?, que permite bailar en condiciones
muchísimo más cómoda, ¿no? Entonces está la evolución del calzado y la evolución ergonómica de la vestimenta. Miren la tortura de los pies. Estos son dos grandes bailarines, Ashley Murphy es más conocida, pero miren cómo lo que es la deformación de los pies que terminan teniendo el bailarín. Incluso se ponen estos aditamentos para tener más forzado el pie. Está prohibido, o está desaconsejado, que se inicie el baile en punta de pie, el que más nos maravilla cuando vemos ballet, ¿no es cierto?, hasta que no se han solidificado los huesos, las uniones de crecimiento de los huesos. Si no, obviamente la deformación va a ser grave y para toda la vida. Entonces, en realidad, las chicas que van a aprender ballet no deberían hacer entrenamiento en punta de pie hasta pasar la adolescencia. Que bueno, con esto quise recordar eso, ¿no? La edad en que empiezan, también la edad de una bailarina profesional empieza muy temprano. Y terminan temprano Ya también. donde yo vivo, vivía Lomi, que fue el esposo que murió hace poco, un gran bailarín internacional, que fue el esposo de Olga Ferri, otra gran bailarina internacional argentina, que fue la primera figura de ballet de Londres, ¿verdad? Y entonces venía a estudiar Paloma Herrera. Paloma Herrera era una nena chiquita que charlaba con nosotros, que venía a estudiar, a prepararse chiquita, o sea que empieza muy chica para llegar a hacer una carrera profesional. Una consulta. Sí. ¿Y el inicio temprano qué favorecería? ¿La deformidad? Y cuando tenés los en los tejidos de crecimiento, en las epífisis de los huesos, ¿no es cierto?, todavía en edad de crecimiento se va a deformar si lo forzás. No entendí la pregunta. Claro, si favorece solo la deformidad o otras cosas más. Bueno, al principio la deformidad. Otra cosa no lo sé, quizá el doctor que sabe mucho más clínica lo puede aclarar mejor. Bueno. No, digo, obviamente la deformidad, ¿no? Y después la exigencia. Son horas y horas todos los días. Absolutamente. ¿Cuál es el riesgo sin embargo, cuál es el riesgo de trabajo más grave para una bailarina? Que están sometidas a luxaciones, a muchísimos cuadros osteoarticulares, ¿no es cierto? Sin embargo, el riesgo más grave no es osteoarticular, es la anorexia. Claro, porque necesitan. La anorexia. Claro. Porque se tiende a que solamente sean piel y hueso, y músculo, por supuesto. No pueden tener un gramo de nada más. Son como deportistas de alta performance, ¿cierto? Incluso dan saltos igual que un basquetbolista. Pero el basquetbolista, aparte de ser hombre fuerte y preparado, tiene unas zapatillas muelles que lo ayudan a saltar. No tiene esas zapatillas de ballet que al contrario, ¿no es cierto?, son un riesgo. Bueno, miren, esta es Kirkland, ahora que voy a contar la historia, una bailarina importantísima, fue primera bailarina del ballet de Estados Unidos, de American Ballet. Miren lo que es esto. Monstruosa la anorexia. Llegó a ser tapa de Time, no cualquiera, Jessie Kirkland. Miren lo que es Jessie Kirkland, igual que las fotos de antes. Y ella estudió con Balanchine, que fue un ruso que después estuvo en Francia, el más grande de los maestros y escenógrafos, y él mismo había sido un bailarín de importancia. Y Balanchine la obligaba y la pesaba todos los días. Tenía que hacer como él quería, piel y huesos. Y si ella se excedía y tenía tendencia a excederse, le daba anfetaminas. Pero le indicó anfetaminas a pasto, ¿cierto? En cuanta droga anorexígena existía, porque si no la castigaba y no bailaba. O sea, para seguir teniendo semejante maestro, tenía que tomar las anfetaminas que él le suministraba. Entonces, por supuesto que la anfetamina pasó a otras drogas, terminó con un cuadro de cocainómano grave, tuvo que dejar, por supuesto, su trabajo, y escribió un libro para que le sirviera a bailarinas que estaban estudiando, de no caer en su adicción, bailando sobre mi tumba. Actualmente vive y es una gran maestra de ballet, se curó, por supuesto, pero con esto acusó seriamente a Balanchine y hacía la prevención en bailarinas jóvenes, ¿no? Una historia muy trágica. Ahí la podemos ver, bailando nada menos que con Balanchine.
Otro caso, esta es una bailarina norteamericana, también muy joven, y que muere en forma imprevista, es decir, estaba muy mal, entonces los padres la llevaron de vacaciones, y en una parada que hacen, va al baño y se muere en el baño, una muerte súbita. Entonces después descubren entre sus pertenencias en el bolso que tenía cualquier cantidad de anorexia, todo lo que ustedes se puedan imaginar, desde vegetales, ¿no es cierto?, lo que se venden, hasta anfetaminas. Es decir, tomaba de todo para no pasarse de peso. Bueno, y en esta revista People dice el desesperado deseo de ser esplendorosa, ¿no es cierto?, le costó la vida a una bailarina de 22 años, ¿no?, que no siguió los consejos de Hitler. Otra enfermedad que afecta a todos los músicos, y por supuesto a los cantantes y bailarines, pero también la vimos con los ejecutantes, es la hiperfusión con músico. A ver quién es este. Este más joven, ahí está, el otro. Eric Clapton. ¿Y qué dijo Eric Clapton? Por eso lo pongo. Algo muy importante. El equipo más valioso que posee un músico no es la guitarra eléctrica, ni la batería o el amplificador, es la audición. Es más, él, debido a los acústicos y a la sordera que tiene por la exposición, actualmente no hace más recitales enchufados, sean plagas, ¿no es cierto? No electrónicos, no electrificados, ¿no? Primero que sea muy grande. Y creó una fundación, junto con Bryan Adams, otro cantante de rock de sonar, para la protección y prevención de la audición de los jóvenes músicos de rock. Una campaña para hacer que se usen protectores. Bueno, y vamos para terminar con algunos accidentes. Hay muchos, hablábamos de Sergio Denis, ¿no es cierto?, reciente, pero algunos realmente son muy curiosos, que son los que he seleccionado para ustedes. Primero, las antorchas humanas. Así se llamó a bailarinas que murieron por las quemaduras provocadas por este fenómeno. El tutú de muselina, actualmente no es más, la muselina era un tejido muy livianito, con mucho algodón, muy ignífugo, fácilmente se prendía fuego, sumado a las lámparas de gas, la cantidad de lámparas de gas que había para iluminar un escenario, no había luz eléctrica todavía. Entonces el contacto de la llama con esto que se encendía rápidamente produjo resultados mortales. Y se les llamó las antorchas humanas, estas bailarinas. Y murieron en ocasión del trabajo por un accidente. Acá ven en este dibujo de época la conjunción de la muselina de la ropa con las enormes cantidades de lámparas de gas que tenían su llama. El primer caso importante fue de Clara Webster, ven que tenía muy pocos años, muy jovencita, era la primera figura del ballet inglés, pero muy importante, la cual, sí, acá lo tienen, en una revista de la época, el fenómeno y cuando se le prende el fuego. Va a entrar a escena, baila, pasa muy cerca de la lámpara, se le enciende la pollera de muselina, y una compañera trata de apagar el fuego. No se pudo y finalmente un bombero la apagó, que está por acá atrás preparándose, y murió en el acto de las quemaduras. El otro caso importante, esta fue la primera figura del ballet de París, de la ópera de París, de la ópera Garnier, Emma Livry, también murió muy jovencita. Era fea, dicen que era extremadamente fea, lo cual no le quitaba su calidad, ¿no? Verla bailar era otra cosa. Y encima le tomaban el pelo para los pies. Pobrecito. Era famoso por bailar las sílfides, acá le tienen como una
mariposa, ¿no es cierto?, elevándose, de papillón, pero es cierto, realmente no era muy bonita, digamos, pero con un gran arte. Cuando sale escena, acá tiene una ilustración de Le Monde Illustré, 1862, sale a escena y pasa al lado de la lámpara de gas y se le enciende el vestido. Marita Glioni era una gran maestra, que había sido a su vez una gran bailarina, una italiana que estaba radicada en París, y esta era su discípula predilecta. Entonces ella estaba atrás del escenario, cuando ve lo que pasa, todos quedan paralizados de terror, logran apagarle, ella no se muere en el momento, y a Taglione no se le ocurre otra cosa que ponerle una crema que ella usaba para su piel, una crema aceitosa, grasosa, cosa que hace el medio mundo cuando alguien se quema en lugar de no hacer nada, porque tenga siempre presente eso, mejor no hacer nada y lavar antes que poner cualquier cosa. La gente pone la cosa más insólita, de la araña hasta lo que se ocurra. Bueno, la embadurnó con eso y con eso la embarró más. Vivió varios meses en una verdadera agonía hasta que finalmente murió de una sepsis generalizada. Terrible fue la muerte. Y en el Museo de la Ópera Garnier de París existe el traje, los restos del traje quemado. En una usa. Este caso es impresionante, sucedió en un teatro de Filadelfia, que en una gran, no sé qué festival había, pero era muy importante, contrataron a las hermanas Gale, que venían de hacer una gira muy exitosa, eran 4 hermanas bailarinas en Inglaterra. Estando detrás de la escena, preparándose, una se empieza a encender, ¿no?, también por el mismo fenómeno de la muselina y la lámpara de gas. Desesperada, una hermana trata de apagarla y se incendia, la tercera trata de apagar a 2 hermanas y se incendia, y la cuarta, desesperada, trata de apagar a las 3 hermanas y se incendia. Murieron las 4 hermanas. No solo eso, se incendió el teatro. A partir de esa, imagínense la llamarada que era. Se incendió el escenario y se incendió el teatro. Porque no murió murió 9 empleados. Todos los que estaban acá, tratando de apagar. Incluso una de ellas se tiró por la ventana, en el segundo piso, desesperada, terminó de morirse tirándose por la ventana. No murió ningún espectador. Pero se incendió totalmente. Bueno, otro accidente típico es el de los rockeros que utilizan instrumentos eléctricos. En la Argentina hubo 2 o 3 casos conocidos. Este lo pongo, Leslie Harvey, no era tan conocido, en su momento sí, porque cuando le toca actuar con su guitarra eléctrica, había llovido, entonces había charcos en el escenario. Él va con su cable colgando, con una mala aislación, y cuando se para dentro del charco y hace contacto el cable, se electrocuta, cae al suelo y entra con las convulsiones. Y la gente se vuelve loca, porque nunca había visto una representación así. Entonces cada vez lo aplaudían más, nadie se da cuenta que se estaba muriendo. Bueno, obviamente se murió. Bueno, si hubo un conjunto famoso fue The Who. Hasta ahora están viejísimos, pero todavía algunos quedaron y cantan. Fíjense que esto fue en la televisión inglesa. Y el baterista, que era muy gracioso, le puso explosivos dentro del parlante, ¿no?, del buffer grande del guitarrista. Ahí explota. Se la gritaba porque rompían al final todos los instrumentos. Ahora va a explotar. Él no sabe lo que hay. ¿Ven la explosión? Hay 2 resultados. Quedó sordo unilateral, el oído que tenía más expuesto para toda la vida. Y al gracioso se cortó la cara porque le voló un platillo y lo cortó. Bueno, notable, ¿no?
un accidente en público. Estaban para la BBC. Este es de Metallica, más moderno, Canadá, ciudad de Edmonton, en el año 2012. Fíjense lo que es. La seguidilla de accidentes que hay en esta recital. Acá empiezan a ver un electricista, ¿ven? Que algo está pasando. Está hablando otro que está arriba, algo eléctrico está sucediendo. Empiezan las explosiones, la gente cada vez más loca, más fanática, que creen que es parte del espectáculo, como pasó en otro caso. Ven que siguen trabajando en el electricista. La gente aterrorizada. Van a ver que aparece un electricista que tiene que arreglar una conexión en el escenario. Ahí viene corriendo, abre la tapa para arreglar la conexión. Ahí se cortó la luz. Hay una explosión, se incendia. La gente sigue creyendo que es parte del espectáculo. Se que empiezan a caer las cosas, miren. Toda la utilería de las luces casi se cae. Y los músicos siguen tocando porque no saben qué hacer. Se cae el electricista ahora. Miren. Ahora se cae todo eso. No pude saber si el electricista que se prende el fuego se murió, no lo encontré. Bueno, no estaba, ¿no? Traumatismos en escena, ¿sí? En 1971, antes, Emerson Lake and Palmer diseña el escenario del recital de la isla de White con fuegos artificiales, presagiando lo que iba a ser por mañana. Sí. Bueno, o sea, ya palabras mayores. Traumatismos en escena. Bueno, un músico cortesano francés, ¿no es cierto? Jean-Baptiste Lully, muy orgulloso de su papel, ¿no es cierto?, de maestro, porque aparte él bailaba y era el maestro de baile para interpretar su música en la corte de Luis XIV. Entonces tenía el bastón, se dirigía, se golpeaba con un bastón muy pesado y se marcaba el ritmo en el suelo. Entonces él, haciendo este trabajo, una vez se perfora el pie. Y no solo eso, sino que se le infecta y le recomiendan cortarle la pierna. Y él, que era un bailarín, aparte de músico, se niega y muere. Eso está muy bien en esta película. En La Pasión del Rey, la película francesa, van a ver la escena que viene. Del trabajo. En la siguiente escena le quieren cortar la pierna y se niega. Se gangrena, por supuesto, ¿no? Soy el bailarín del rey, ¿no? Así que en realidad decide morir, ¿no? Córtenme el corazón, pero la pierna, no le cortaron todo. Esa es la vida. Bueno, este también es insólito. Escena de Tosca, escena final, el protagonista muere, lo fusilan, porque es un rebelde, un revolucionario. Este tenor, en bachillerato en la ciudad del sur de Italia, siciliana, esta es la escena, filmada, al suelo. Pero no se levanta para agradecer al público, ¿no? Normalmente tiene que ganar. No
solo se levanta, sino que se agarra desesperado la pierna y empieza a los gritos. ¿Qué había pasado? No tenían escopetas de utilería, entonces se las alquilaron en el pueblo a un armero. El armero no se dio cuenta que una estaba con pólvora, una estaba cargada. Entonces el pelotón de fusilamiento, por suerte no le tiraron al corazón, le tiraron a los pies. Una bala le entra en el pie. Entonces desesperados se empiezan a dar cuenta. La primadona, ¿no es cierto?, su compañera, la primera que lo asiste, cuando ve que está sangrando la arteria y que está peleando sangre, pide los gritos a un médico. Bueno, soy un grito más fuerte, por ahí sí le pide el médico. 61, ¿eh? Este le hace un buen torniquete, primero de todo. Toda la escena. No sé si a lo mejor no era médico, sino que tenía buena voluntad y sabía hacer las cosas, porque al rato vuelven a gritar médico, médico, ahí van varios. Varios pensaran. Ahí hay varios. Rápidamente, por el sol. Un típico error humano en la prevención. Hay músicos con Saturnismo, bueno, seguimos con el canal profesional, con esto terminamos. Hay músicos que han tenido Saturnismo. Bueno, hay dos casos. Él era un obeso casi patológico. No se cuidaban nada. Como dice este biógrafo, era un obeso que no podía contraer apetito. En su viaje por Europa pagaba facturas extraordinarias por comida y su primer biógrafo notó que era habitual que sus porciones de comida fueran extraordinarias. Las evidencias sugieren que el músico padecía de un desorden alimentario compulsivo. Habría padecido de gota saturnínica por consumo de vinos importados dulces con elevado contenido de plomo. Se usaba el plomo en el interior de las vasijas, lo cual formaba con el ácido tártrico un tartrato con alto contenido de plomo. E incluso dicen que la forma de intoxicación más común que tenían los ciudadanos romanos, que tomaban vino en vasijas con la protección del plomo. Que no se usaba el cobre porque el cobre transmitía el gusto del cobre al vino. Al final de su vida padecía irritabilidad, depresión, parálisis, cólicos y ceguera. Todos síntomas probablemente de Saturnismo. En una ocasión invita a un amigo, no sé si era tan amigo, pero invita a un individuo, un dibujante famoso, también satírico, a comer a su casa. No, él no invita, el dibujante lo invita a él. Y él le parece la comida muy escasa, se queda con hambre, no sé lo que le sirvieron, pero se enojó, se fue un apartado y dijo, me voy a comer a mi casa, esto es una vergüenza. Entonces, en venganza, el dibujante publica en un periódico, una revista, esta caricatura donde Händel es un cerdo. Ven que está obeso, toca el órgano por supuesto, y está rodeado de vino, está sentado arriba de un barril, botella de vino por todos lados y comida, ¿no es cierto?, también por todos lados. En otro caso,